la sesión. Me salté todo y ahora sí, estoy grabando. Lo que te pedían era calcular la derivada del área, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer naturalmente es tomar esta fórmula del área y derivarla, po, ¿ya? Entonces ahora esta cosa de aquí tienes que derivarla. Naturalmente que hay que hacer eso. A'. ¿Cuánto es la derivada de esto? A ver, cuénteme. ¿Cómo sería derivar esta expresión? Raíz de 3 medios por A más, ¿What? o sea, es que el profe nos dijo que era como escribir eso y la derivada de lo de adentro, algo así, ¿o no? A ver, no entiendo, no estoy entendiendo. A ver. Si alguno de mis compañeros me puede ayudar, por favor. Pero mira, espérate. Lo que hay que hacer está bien, pero lo que hay que hacer es derivar esta expresión que está aquí. Esto. ¿Sí? O sea, ¿Ya? pasaría al 2 multiplicando y ahí queda raíz de 3 medios por A. Por L, en realidad L, no es A. O sea, sí, por el eje. Ay, lo vas a anotar acá como A, Ya. perdón. Claro, entonces efectivamente te va a quedar esto. Pero te queda raíz de 3 medios, porque claro, con el otro 2 se cancelan, correcto, por L. Pero además, fíjate que además va a aparecer L'. ¿Sí? Sí, eso era lo que quería decir, pero lo dije súper mal. Ya. Pero eso. Bueno, está bien, esa es la derivada, correcto, eso es. Ya, está bien. Entonces, ya, ahora, esa, si te das cuenta, esta es la fórmula de la derivada del área. Ahí está, ¿bien? Esa es. Lo que nos piden calcular es precisamente la derivada del área, pero no un momento concreto. Ahora hay que usar la información. Hay que poner cuándo h vale 4, los 4 centímetros de la altura. Entonces fíjate, pues, si la altura vale 4, tú puedes calcular el lado, ¿sí? Si la altura vale 4, el lado es calculable con esta fórmula de hecho que está aquí. Esta misma que está enmarcada, ¿no? Con color café. Acá, esto de aquí, ¿no es cierto? Esta cuestión de acá. ¿Cachai? Que si, como nos piden en el momento concreto en que la altura vale 4, tú puedes obtener el lado. ¿Cuánto vale el lado si h vale 4? ¿Cuánto vale L si h vale 4? 2 raíz de 3. ¿Ah, sí? Espérate. No, pues. No, pues si el h vale 4 va a obtener esta ecuación. A ver, anotémoslo. Para h igual 4 va a tener 4 igual a raíz cuadrada de 3 medios igual a L, de donde tú puedes despejar la L. Y la L te va a dar 8 partido raíz de 3. Ah, caché. Eso, 8 partido raíz de 3. ¿Cachai? Entonces, para el momento concreto en que la altura vale 4 centímetros, el lado va a valer eso, 8 partido raíz de 3 centímetros. Entonces, esta información la tenemos que reemplazar acá. ¿Mm? Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. ¿Me va siguiendo la idea? Sí, Más o menos. Más o menos, ya. Entonces, repito, ahora queremos obtener ya finalmente para concluir el ejercicio, estamos tratando de sacar la derivada del área. En el momento concreto, en el instante cuando la altura vale 4. Entonces, cuando la altura vale 4, determinamos cuánto vale el lado en ese momento. Y el lado vale 8 partido raíz de 3. Entonces, si tú te das cuenta, en la fórmula que obtuvimos acá al final,
esta que voy a marcar con naranjo, esta formulita de aquí, en esa fórmula de ahí, necesitas tú saber cuánto vale el lado, que ya lo tenemos, que es 8 partido raíz de 3, y cuánto vale la derivada del lado también, porque tenemos que como insertarla en esa fórmula, ¿cachai? Para obtener la derivada que estamos buscando. Entonces, necesitamos obtener el lado y la derivada del lado. El lado ya lo tenemos, está recién calculado. Nos falta la derivada del lado. ¿Cómo obtenemos la derivada del lado? De nuevo, desde esta ecuación que está aquí súper marcada con flechas. De nuevo de ahí. Porque si tú pescáis esa fórmula y la derivas, vas a obtener lo siguiente. H' de t es igual a la raíz cuadrada de 2, perdón, de 3 medios por L' de t. Y si te das cuenta, aquí apareció entonces la L', que es la que yo ando buscando para insertarla en esta fórmula. ¿Sí? El primer dato del ejercicio nos decía la derivada de la altura. La derivada de la altura, la razón en la cual crece la altura del triángulo es 3. Eso decía el ejercicio. Entonces, este número lo reemplazo. Esto vale 3. Ahí estoy ocupando el primer dato del ejercicio. Tengo esto entonces. 3 es igual a raíz cuadrada de 3 medios por L'. Y acá despejo L'. ¿Cuánto va a valer L'? Va a valer 6 partido raíz de 3. Y eso entonces hay que reemplazarlo aquí. En conclusión, y ahí esto termina el ejercicio, entonces finalmente ya obtuvimos lo que necesitábamos. Necesitamos el lado y necesitamos la derivada del lado. Finalmente la derivada del área que estábamos buscando será raíz cuadrada de 3 medios por el lado, que era 8 partido raíz de 3, por la derivada del lado, que es 6 partido raíz de 3. ¿Cuánto da esto finalmente? 24 partido raíz de 3, ¿no? O lo cual es lo mismo que 8 raíz de 3 cuando se racionaliza. Esa es la respuesta y esto está en... Bueno, no sé, revíselo si su profesor lo hizo. Me imagino que le dio el mismo resultado que a mí, al menos que yo me haya equivocado en algo. Por favor, dígame si le dio el mismo resultado al profe en este mismo Sí, número. él mismo nos dio la respuesta. Correcto, Sí, el mismo. me imagino. Lo último que le falta a usted hacer, última cosa, es ver en qué unidades está este objeto. Este 8 raíz de 3, ¿qué son? ¿Centímetros? ¿Segundos? ¿Qué cosas? Eso falta hacer. Eran centímetros. No, Centímetros por segundo. Casi. Centímetros por segundo, sí, sí. casi, tampoco, pero va por ahí. Centímetros cuadrados por segundo. Eso, ahí sí. Centímetros Es cuadrados que por como, segundo. sí, pues, como es área, tiene que ser centímetros cuadrados. Exactamente. Po. Sí, porque como es área, una unidad al cuadrado. Pero yo estoy calculando en una rapidez, por eso es la unidad al cuadrado por segundo, ¿no? Centímetros cuadrados por segundo. Esa es la respuesta. Ahí tiene. Ya, no sé si se entendió, igual es bien enredado, como puede ver, hay como hartas flechas para todas partes, así. Sí, pero quedó más claro. Muchas gracias. Ya, qué bueno. Estos ejercicios, como yo le decía, a mi juicio son los más difíciles de todo el cálculo diferencial, porque requieren como harta destreza de ir poniendo fórmula aquí, fórmula allá, e ir como cachando datos y es como igual bien enredado, así que yo le recomiendo que esto lo trabaje harto, porque igual a mi juicio es difícil.
Así que si tienen otro ejercicio que les gustaría hacer, estaría bueno igual para que lo trabajen ustedes. Si no, yo puedo proponer un ejercicio igual, po. ¿Ya? No, recuerda que nos hayan dado otro ejercicio. Ya, déjame buscar entonces algún ejercicio. Espérame. Vale, le voy a escribir un ejercicio entonces. Dice, en un depósito, a ver, en un depósito que tiene forma de cono invertido, de radio 3 metros y altura 10 metros, se vierte agua a razón de 2 metros cúbicos por segundo. Calcule la velocidad con que sube el nivel del agua cuando esta es de 5 metros. Ya, eso. Este es el ejercicio. Quiero que hagan este ejercicio. Por favor, intente hacerlo. Ya le voy a dar un tiempo para que lo intente. Estos ejercicios en general son bien largos y son enredados, como se lo acabo de decir. Así que tómese su tiempo, hágalo con calma, pero intente hacerlo, ¿ya? Lo vamos a revisar en un rato entonces. Dele nomás. Voy a estar atento igual si tiene alguna consulta. Ahí dice 2 metros elevado a 3 partidos por segundo. Sí, son 2 metros cúbicos por segundo. Ah, Correcto. ya. Sí. Anotemos eso correctamente. 2 se anota así, metros cúbicos por segundo. Le voy a dar exactamente 15 minutos. ¿O es mucho? A ver. No, 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos volveré.
Ya a ver cómo vamos, cómo va. ¿Le salió o no le salió? ¿Cómo está el ejercicio? ¿Está muy difícil? ¿Está muy fácil? ¿Aló? ¿Hay alguien? No me, aún me falta para, aún me falta por resolverlo. Ya. Bueno, voy a hacer el dibujo por mientras, po, para ilustrar la situación. Vamos a ilustrar la situación entonces. Claro, tú tienes un cono invertido, de modo que es una cosa así. Lo voy a hacer con color azul. A ver, vamos a hacerlo bien. Ahí, ahí. Claro, eso. Tiene un cono invertido, ya. El radio dice, el radio, entonces, esta longitud de aquí desde la base son 3 metros. Y te dice que la altura entera es de 10 metros. La altura completa. Y se vierte agua, entonces, claro, tú tienes acá, hay como, no sé, voy a hacer una pared aquí, chon chon, y aquí hay como una tubería, que hay como una tubería que tira agua, ¿no? Que tira agua así, como pium, 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 pium. Entonces aquí hay como un cierto nivel de agua. Claro, una cosa así, ya. Entonces, y se vierte agua a razón de 2 metros cúbicos por segundo. Calcule la velocidad con que sube el nivel del agua cuando ésta es de 5 metros. A ver. Entonces el agua tiene una cierta altura, que la vamos a llamar h de t, que también depende del tiempo, y te están preguntando entonces la velocidad con que sube el nivel del agua. Esto significa que me están preguntando h' de t, ¿no? Esa es la velocidad del nivel del agua. Cuando la altura es 5 metros. Eso es lo que me pide el ejercicio. Ahí lo ponemos como pregunta. Claro, y ahí están todos los datos del ejercicio. Y te dice que se vierte agua a razón de 2 metros cúbicos por segundo, además, claro. Ya, bueno, ¿cómo van con las cosas? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Está muy difícil, no sé, cuénteme. ¿Cómo se hace este ejercicio? Em, a ver, tendríamos que sacar la derivada del volumen o algo así. Más o No menos, sé cómo, mira. ¿Cómo? no sé cómo explicarlo. Ya. Más o menos, más o menos. Mira, entre los datos que te da el ejercicio te dice que el radio es de 3 metros, la altura es de 10 metros del estanque completo, ¿cierto? Y la razón del agua, el agua se vierte a una razón de 2 metros cúbicos por segundo. Si me están hablando de metros cúbicos por segundo, ¿de qué es eso? 2 metros cúbicos por segundo. De partida, Ese como es me dicen... ¿Cómo? ese es el volumen por el tiempo. Sí, correcto. Porque como me están hablando de metros cúbicos, eso es un volumen. Y metros cúbicos por segundo significa que es la derivada del volumen. ¿Mm? Es la razón de cambio del volumen, que es la derivada del volumen. ¿De qué volumen? ¿La derivada de cuál volumen? Porque si tú lo piensas, el estanque grande, el cono gigante es un estanque que está fijo, pues. No, no cambia con el tiempo, está fijo. Lo que cambia es el nivel del agua, ¿cierto?
Entonces lo que uno hace, para que se entienda la situación, es que acá hay como un subcono metido dentro del otro. ¿Sí? Este conito chiquitito, que es el cono de agua, este conito de agua que está acá adentro, ese cono tiene una altura que cambia, tiene un radio que cambia y tiene un volumen que cambia. ¿Se entiende? Entonces, este volumen chiquitito de aquí, llamémosle V de T, el volumen, la cantidad de espacio que hay en ese cono, la cantidad de agua, me dice que el dato del ejercicio es que la derivada de ese volumen es 2. ¿Ya? 2 metros cúbicos por segundo. Y ahí están puestos encima de la mesa como todos los datos, ¿bien? El radio grande es 3, la altura grande es 10, la derivada del volumen es 2, y te piden calcular la derivada de la altura cuando h vale 5. ¿Cómo se hace esto entonces? Tenemos que encontrar una ecuación donde la derivada de la altura se ve involucrada. Sí, correcto. Correcto. Fíjate que en primer lugar, como me están hablando de la derivada del volumen en el enunciado, yo necesito saber cómo expresar ese v de t, ¿no? Y en particular derivarlo. Por lo tanto, hay que saber cómo se calcula el volumen de un cono. El volumen de v de t. ¿Cómo se calcula el volumen de un cono? ¿Alguien sabe? Base por altura dividido por 3. Exactamente. Y la base, como es un cono circular, ¿cierto? La base es el área del círculo, ¿no? Entonces, este conito chiquitito que estoy marcando acá tiene un radio, llamémosle R de T, que es un radio que cambia con el tiempo porque va aumentando, ¿cierto? La cantidad de agua está subiendo. Entonces, el volumen de ese cono chico se calcula correctamente, es como 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Donde el volumen, el radio y la altura todo cambia con el tiempo. Por eso son funciones de t. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer ahora si te dan esa fórmula que tienes ahí? Esa es la fórmula del volumen, del volumen de agua, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que derivarlo ahora, para poder ocupar la información que está arriba, que te dice que la derivada es 2. Entonces ahora, de esta formulita de aquí, tú tienes que derivarla. Obtener b'. ¿Cuánto va a ser la derivada del volumen? Tiene que derivar esa expresión que está ahí. La derivada de esta cuestión que está acá se calcula con la regla de la multiplicación, ¿cierto? Porque estoy multiplicando el radio por la altura. Entonces, bueno, ese es 1/3 pi, esa cosa es constante, entonces no importa, pero de acuerdo a la regla de la multiplicación, lo que va a quedar es lo siguiente. 2r de t por r' de t por h de t más r cuadrado de t por h' de t. Eso es de acuerdo a la regla de la multiplicación de la derivada, ¿no? Y eso, el enunciado, toda esta cuestión es igual a 2. Toda esta cuestión es 2. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si tú te das cuenta, en esta expresión que apareció acá, como con muchos términos, pero ¿qué aparece? Aparece R, aparece la derivada, el radio, ¿cierto? Aparece la derivada del radio, aparece la altura y la derivada de la altura. Estos 4 objetos hay que como
calcularlos o tenerlos así como concretamente. El radio, su derivada, la altura y su derivada. ¿Cierto? Porque al final a mí me preguntan h', ¿cierto? Entonces de esta fórmula que tienes acá, tú puedes despejar h'. Hagamos ese trabajo. Tomemos esta, voy a borrar este dibujo para hacer un poco más despacio. Lo voy a hacer acá arriba más chiquitito. A ver. Ahí. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es pescar esta fórmula que está acá y vamos a despejar la h'. Eso tiene que hacer usted. Tomar esta ecuación de aquí y despejar h'. Despejemos h', entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Paso este para allá, me va a quedar 6 partido por pi igual a 2r de t por r' de t por h de t más r cuadrado de t por h' de t de modo que la derivada de la altura va a quedar en cuanto, veamos eso, entonces en conclusión, claro, h' de t va a ser 6 partido por pi menos 2r de t, r' de t, h de t, todo dividido por r cuadrado. Desde donde uno puede observar, y ahí tengo despejada la fórmula para la derivada de la altura, que es lo que quiero calcular, ¿no? Necesito calcular la derivada de la altura. Eso es lo que pide el ejercicio. Entonces, para calcular la derivada de la altura, tú puedes ver desde esta fórmula que necesitas saber el radio, la derivada del radio y la altura. ¿Sí? Son esos tres datos, hay que tenerlos, insertarlos en esa fórmula y nos va a dar lo que estamos buscando. Ya, eso hay que hacer. Entonces, además el enunciado te pregunta, dale, calcúlame la derivada de la altura, pero ¿cuándo? Específicamente cuando la altura vale 5. Entonces ese 5 lo vamos a tener que reemplazar en h. Pero antes de hacer eso, igual tenemos que saber cuánto vale el radio y cuánto vale la derivada del radio. Y para eso, para manipular el tema del radio y la derivada del radio, necesitamos encontrar alguna otra fórmula que nos ayude para relacionar las cosas que están aquí involucradas, el radio y la altura. Tenemos que buscar alguna expresión, otra más, que me ayude a relacionar el radio con la altura. ¿Ya? Si usted se da cuenta, hasta el momento, de todo lo que yo he estado haciendo aquí, hasta el momento no hemos usado la información de que el estanque grande tiene un radio de 3 y la altura de 10 metros, ¿no? Esa información no la hemos ocupado todavía. ¿Cómo podemos ocupar esa información entonces? Vamos a hacer una razón entre el radio y la altura. Claro, lo que hay que hacer justamente es buscar alguna como proporción, alguna fórmula, alguna cosa que me haga involucrar el radio con la altura. Y para eso podemos usar semejanza de triángulos. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Voy a pescar de nuevo este dibujo. Este h de t. Si tú te das cuenta, este dibujo... ¿Sabes que voy a borrar todo esto de aquí? Sí, ya fue. Pero, o sea, me voy a quedar con la fórmula del final. Que eso es lo que... Después de toda la cuestión, eso es lo que me va a importar. Esta h' igual a todo eso. Me quedo con esta fórmula. Entonces...
lo que tenemos que hacer ahora es pescar este dibujo de nuevo y ver una relación de semejanza de triángulos. ¿Mm? ¿Cuál es la cosa? La cosa es que... A ver, borremos aquí. Si tú te das cuenta, voy a anotarlo con color naranjo, esto me da una semejanza de este triángulo grande, naranjito, grande, este triángulo grande naranjo, con otro triángulo, lo voy a marcar con rojo, este otro triángulo rojo de acá. De modo que por la semejanza de triángulos se tiene que este lado es a este lado como este lado es a este lado. Es decir, 10 es a 3 como H es a R. ¿Ya? La altura grande es al radio grande como la altura chica es al radio chico. Y eso me da una fórmula súper interesante de relacionar el radio con la altura. Y esa cuestión hay que relacionarla y ponerla en la fórmula que estábamos mirando de H'. Finalmente esto hay que trabajarlo, concluir algo y eso reemplazarlo acá arriba. Para obtener algo mucho más nítido, mucho más claro, de modo que después ya tú adjuntas como los números nomás. ¿Se entiende la situación? ¿Cómo por dónde va la cosa? ¿Alguna pregunta con esto hasta el momento? ¿No hay preguntas? Bueno, ok, igual ya estamos como llegando a la hora, así que le voy a pedir que lo termine usted porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Ya? Ahí tiene una relación entre la altura y el radio. Con esa relación usted la inserta en la fórmula de acá arriba y va a poder obtener que necesita usted el radio, la derivada del radio y la altura. Ponerla en la fórmula y va a obtener el resultado que anda buscando para el ejercicio. Ya, entonces eso, se lo dejo ahí para que lo termine. Gracias. Ya, pues, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, cuídense.